Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión correspondiente a la unidad 1 denominada la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el conocer y profundizar qué es la administración y qué es la gestión para la correcta resolución de un proyecto social. Bien, antes de iniciar con esta presentación, eso lo dejo grabado para aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad de accesar a estos espacios virtuales y que es un poco relevante con relación a las entregas que están realizando en la plataforma. Se ha visualizado que las entregas que están realizando relativamente son los trabajos que realizaron en su módulo anterior, sin haber hecho una corrección o una reestructuración con relación al proceso administrativo. ¿Todo esto en qué repercute? Repercute en que es un trabajo que no va a aprobar, es un trabajo que no contiene la estructura del proceso administrativo, es un trabajo que desde lo que viene la introducción, del objetivo general que no tiene la estructura que se explicó en la primera sesión, no tiene la estructura de los objetivos específicos y algo tan importantísimo, no estamos leyendo correctamente las instrucciones que solicitan cada una de las actividades integradoras. En este caso estamos hablando que en la fase 1, parte de lo que son las metas nos indica que debemos redactar n cantidad de metas por cada objetivo específico, lo que quiere decir que nosotros debemos de designar cuáles son las metas que le corresponden a cada uno de estos objetivos específicos. Derivado de esto, ya está viendo una tasa de reprobación un poquito elevada, por lo que sí va a ser muy importante que nosotros contemplemos cada una de las recomendaciones que se están realizando dentro de sus trabajos. Adicionalmente, también otro punto muy importante es el uso responsable de la información. Al carecer un trabajo de fuentes de información, tal como lo indica el manual lo que es el manual de Prepa Libre C basado en APA, esto nos indica que debemos de tener una calificación con menos 25 puntos, porque se debería diagnosticar como insuficiente. Sin embargo, para estas circunstancias yo le he estado colocando la parte de suficiente para que ustedes tengan la opción de volver a hacer una entrega. Sin embargo, si nosotros seguimos recayendo en estas cuestiones que no deben de permitirse dentro de Prepa Línea C, sí va a ser necesario y se va a tener que turnar al supervisor para poder analizar los casos si dentro de los módulos anteriores que ustedes estuvieron estudiando no colocaban sus fuentes de información o si hacían el famoso copy-paste, que era de copiar fuentes bibliográficas de algún otro autor y solamente colocarlas dentro de los trabajos para hacer una alusión de que teníamos fuentes de información. Sí es muy relevante estos puntos porque, como bien les compartí desde el inicio de la primera sesión, estamos dentro de un módulo de preparación profesional. Al estar en un módulo de preparación profesional, tenemos ciertos aspectos que nosotros tenemos que estar revisando muy puntualmente y uno de estos es precisamente el apegarnos a cada una de las actividades que se solicitan y adicionalmente el tener el contenido que nos está pidiendo el módulo 23. Bien, una vez también con esto, vemos también la importancia que dentro de los foros de clase igual no estamos tomando a consideración las recomendaciones que vienen en la apertura del foro de clase. No estamos apegándonos también al manual, estamos colocando solamente la URL de una visita a una página web. Sin embargo, dentro del manual les especifica cómo debemos de citar esas fuentes de tecnologías que son software o son páginas web. Tenemos ahí el manual para que podamos visitarlo a partir de la página 28. Todo esto va a ser relevante y se los explico por qué. Porque al final va a haber mensajes que van a llegar del por qué su calificación está muy baja, de que a lo mejor en el módulo 23 es el módulo en donde ha salido una menor calificación a diferencia de otros módulos. Y esto es muy relevante porque son ciertas circunstancias que han sucedido a lo largo de muchas etapas y que siguen sucediendo en la parte de que no estamos tomando en sí o en cuenta todas las recomendaciones que se realizan desde el primer momento de la presentación. Entonces, una vez derivado de esto, vamos a tomar la presentación que tenemos para el día de hoy, donde vamos a continuar con la parte de lo que es la gestión. Veíamos en la última sesión la parte de la relevancia sobre la administración de proyectos, pero todo esto tiene una relación con
¿Qué es un proyecto social? ¿Cuáles son los criterios generales y aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Realmente nosotros veíamos dentro de la parte de la primera presentación que la estructura general de un objetivo general debe de iniciar con un verbo en infinitivo. A su vez debe de tener un objeto, más una condición, más una temporalidad que es a largo plazo. ¿Por qué los proyectos sociales tienen una temporalidad a largo plazo? ¿Y por qué la prepa línea CEP no nos pide un microproyecto? ¿Por qué no tan sencillamente nos dice aperturen una tienda, hagan un puesto de comida, inventen algún negocio? Porque precisamente la diferencia que existe entre un microproyecto a un macroproyecto es que en los macroproyectos necesitamos de profundizar más las fuentes de investigación, necesitamos reflexionar, necesitamos indagar, a diferencia de un microproyecto que ya conocemos básicamente la estructura y es muy sencillo de realizar. Cuando hablamos de criterios generales, hablamos de una forma de evaluación de un proyecto. Cuando hablamos de ciclo de vida, hablamos de toda la temporalidad que este proyecto va a tomarnos realizar, las estrategias que estamos implementando. Identificamos, formulamos el proyecto, ejecutamos, seguimos y hacemos una evaluación. Dentro de su módulo anterior que yo les compartí, ustedes hicieron lo que era una lluvia de ideas, a diferencia que es un proyecto. Es el documento que, es el documento que delimita lo que queremos hacer y detalla todos los aspectos de nuestra idea, la realidad que queremos cambiar, los objetivos que queremos conseguir, la metodología, que es la serie de pasos que nosotros vamos a realizar para poder cumplir esos objetivos específicos. Entonces, y aquí ya tenemos tres puntos muy importantes. Cuando nosotros hablamos de la realidad que queremos cambiar, tenemos que pensar y tenemos que profundizar qué es lo que esperamos resolver y realmente analizar y reflexionar si lo que estamos estableciendo como objetivo general realmente cumple al problema que estamos generando. Realmente, si yo coloco, y es una forma muy importante de poder identificar qué tipo de verbo voy a utilizar para poder establecer mi objetivo general, ¿sí? Ayudar, si yo le coloco ayudar, pero ¿sobre qué? Si yo le coloco una palabra de ayudar, entonces no estoy resolviendo algo, pero si yo utilizo la palabra concientizar, si yo utilizo la palabra implementar, si yo utilizo la palabra analizar causas y consecuencias, yo ya puedo determinar más allá qué es lo que espero de mi proyecto, qué es lo que yo quiero conseguir. A través de todo, de tener una estructura correcta, establecemos metodologías. Los plazos de realización es algo tan importante porque realmente cuando nosotros establecemos un objetivo general y a ese objetivo general no le colocamos una temporalidad, entonces, ¿cómo puedo gestionar los recursos si yo no conozco cuánto tiempo me va a tomar mi proyecto? Yo no lo voy a saber. ¿Cómo voy a gestionar recursos para un proyecto si yo desconozco cuál es la demografía de población? No sé dónde lo voy a realizar. Coloco dentro de una introducción en mi comunidad, pero ¿cuál comunidad? En mi ciudad, ¿cuál ciudad? En mi estado, ¿cuál estado? ¿Sí? Para poder tener una introducción debidamente redactada, como les compartía, tiene que estar escrita en tercera persona. Recordemos, estamos trabajando con un proyecto de investigación, no es algo propio, es algo que redactamos para investigar. Al hablar de un tema de investigación, hablamos de supuestos, hablamos de terceras personas. Si yo le coloco mi proyecto, mi comunidad, estoy haciendo una alusión que me pertenece, pero tener un sinónimo de pertenencia dentro de un proyecto social recae en la parte de no tener una estructura generalizada de qué es un proyecto social, las actividades a desarrollar, los recursos. Esa va a ser una parte crítica y se los expongo de una vez. Si nosotros salimos mal en la fase de planeación, automáticamente en la segunda semana es la semana más pesada que van a conocer, porque van a establecer recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, y muchos recaen en un problema que siempre se ha suscitado en este tipo de tablas. El, el tener una facilidad de colocar no aplica, no los necesito, dejar espacios en blanco, sin realmente tener un sustento teórico o un sustento de base de un autor que diga que ninguno de los recursos son necesarios. Porque imagínense que yo dijera que voy a realizar un proyecto social y yo no necesito de ninguno de los recursos. No, porque pues yo ya tengo la computadora. Desde ahí empezamos a fallar.
La siguiente semana tiene como nombre viabilidad del proyecto. Y si esa semana el proyecto se detecta que no es viable, es un proyecto que no se puede realizar, porque no tiene la capacidad de adquirir deudas, o sea, la solvencia económica. Si yo considero que el recurso financiero no lo necesito, es un proyecto que no tiene viabilidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a reflexionar por qué cada uno de los recursos en la etapa de la gestión son importantes, porque esto nos va a permitir tener los resultados que queremos obtener en el tiempo que estamos estableciendo. Ahora bien, ¿qué es un proyecto social? Un proyecto social es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado y emprendidas en modo articulado combinado la utilización de diferentes recursos, tanto humanos, técnicos, materiales, financieros, en función del logro de determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación o problema que se quiere transformar. Eso lo podemos encontrar en el libro de Ander Erx y Aguilar en el 2005. Eso se los comparto porque es una parte sustentable donde ustedes pueden conocer por qué la importancia y la relevancia de cada uno de los recursos. Porque como les vuelvo a compartir, hago una redundancia sobre eso. Cuando ustedes empiecen a visualizar los campos de acción que van a conocer en su segunda semana, van a empezar a ver una tablita donde les va a especificar cada uno de estos recursos. Y lamentablemente, desafortunadamente, un trabajo que no contenga los recursos como deben de estar establecidos es un trabajo que no tiene una calificación también aprobatoria. Entonces sí va a ser muy relevante que nosotros empecemos a analizar y a profundizar los temas que se están llevando cada una de las sesiones. Yo hago una profundización siempre y hago muchas ejemplificaciones con relación a los trabajos que ustedes van a entregar para que ustedes tomen la idea general y la puedan acoplar a lo que ustedes ya vienen trabajando con el fin de que mejoren las entregas de sus trabajos. En los criterios generales y aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que un proyecto ha de estar redactado con claridad en un lenguaje comprensible. Y es muy importante que cuando nosotros establecemos el objetivo general sea claro, conciso, resumible en una única oración y con una temporalidad bien definida. ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Cuál es la problemática a atacar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que espero obtener? ¿Y cuál es el tiempo que yo voy a ocupar? Debe de estar con precisión, explicando lo necesario de forma rigurosa, con coherencia, relacionando bien todas sus partes. En concisión, diciendo solo lo esencial, porque de repente a veces colocamos dentro de un objetivo general parte que le corresponde a los objetivos específicos. Como les compartía, si yo le coloco cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer dentro del objetivo general, esto deja de ser objetivo general y pasa a ser un objetivo específico, porque los objetivos específicos responden a las preguntas de con qué y cómo lo voy a hacer. Ahí sí yo ya especifico qué es lo que espero obtener y qué es lo que voy a hacer, cómo, porque son medibles y son 100% concretos. ¿Cuáles son los temas transversales que se especifican en proyectos sociales? Tenemos temas de género, de participación, de interculturalidad, sostenibilidad y medio ambiente. ¿Sabes? Tenemos de recursos humanos. Hay infinidad de temas que nosotros estamos trabajando para proyectos sociales. Vamos a trabajar con un entorno, vamos a trabajar con una sociedad, vamos a trabajar con diferentes ámbitos que nos van a permitir resolver la problemática que estamos estableciendo. El equipo de trabajo que nosotros vamos a ver, cuando ustedes entran a las sesiones con su ADC, con el ADC Fernando. El ADC Fernando siempre, y de hecho en estas sesiones que van a ustedes a tener, les va a explicar sobre los colaboradores. Cuando hablamos de colaboradores, en esta segunda semana vamos a hablar sobre especializaciones. Vamos a profundizar qué es una descripción de puesto, vamos a especificar qué es un puesto de trabajo y vamos a analizar cuáles son los colaboradores que realmente necesitamos para poder llevar a cabo este proyecto. Hablando de equipo de trabajo, lo más importante en las asociaciones es el trabajo en equipo. O sea, esto quiere decir que ningún proyecto social puede sobrevivir con tan solo una persona, dos personas, tres personas, sino necesitamos un conjunto de personas que a su vez tengan el mismo objetivo en común para poder satisfacer las necesidades del proyecto. El trabajo en equipo fomenta la participación porque en el equipo se reflexiona, se planifica, se evalúa, se distribuyen las tareas y las responsabilidades. Esta es la parte de la función de la división del trabajo. Un consejo, preparar los proyectos en equipo. Es muy importante implicar y contar con la opinión de todos los miembros de una asociación, o sea, de la sociedad. Y desde el principio trabajamos en conjunto, en el proyecto lo sentiremos nuestro y colaboraremos todos para llevarlo a cabo. Es decir, cuando hacemos aquí sí un sinónimo de pertenencia de que esa problemática me afecta negativamente también a mí,
yo también puedo realmente establecer objetivos congruentes, objetivos concretos y estrategias indistintas para poder solventar ese proyecto. Implica el máximo de personas en la búsqueda de recursos, o sea, debes de buscar la cantidad de colaboradores que sean necesarios, abogados, ingenieros, técnicos en informática, administradores, porque siempre pasa esa circunstancia, ¿no? Si nosotros empezamos a reflexionar, cuando hablamos de un proyecto social y hablamos de recursos financieros, hablamos de un administrador. ¿Y por qué hablar de un administrador, por ejemplo? ¿Por qué un administrador es esencial dentro de un proyecto? Porque es el encargado de llevar, a lo mejor, las cuentas de nómina, es el encargado de llevar todo el aspecto administrativo, es el encargado de llevar todo el aspecto de contratación. Esto nos va a permitir a nosotros delegar responsabilidades para cada una de las personas que van a estar trabajando en conjunto con nuestro proyecto. Adicional, vamos a motivarlos en la participación de la evaluación. Aspectos fundamentales para el equipo, para que un equipo funcione: reparto de tareas, liderazgo, la información, la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación es la que nosotros vamos a emplear? La comunicación asertiva, resolución de conflictos, toma de decisiones y la evaluación. Ahora bien, ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto consta de 4 fases. Lo encontramos también en el autor Tejas Olaviaga Kremer en el 2006, donde nos dice identificar un problema, formular un problema, implementar un problema y evaluar ese problema. Esas etapas que están muy relacionadas con el proceso administrativo nos ayudan a identificar cuál es el proceso y cuál es la metodología en cuestión de tiempo para realizar nuestro proyecto. Fase de identificación, momento de gestación del proyecto. A este momento pertenece la construcción del problema, de la intervención. Cuando hablamos de la intervención del problema, hablamos de la descripción, de cómo nace. Las preguntas clave para que nosotros podamos desarrollar una buena descripción de nuestro problema va a ser qué sucede, por qué sucede, a quiénes afecta y cómo lo hace, qué se puede hacer para solucionar el problema o mejorar la situación de partida. Todos estos elementos van a poder identificar o hacernos ver más allá de qué es lo que nosotros estamos esperando resolver o por qué esa parte de la importancia. Identificación de problemas a través del árbol de problemas, efectos, problema central y causa. Este es un instrumento que nos sirve a nosotros para poder profundizar más el tema y nos posibilita para identificar y calificar rápidamente el problema que nosotros estamos estableciendo. Hay diferentes tipos de metodologías que podemos aplicar para poder determinar una problemática generalizada. Si nuestro análisis es participativo, tenemos más posibilidades de realizar un buen proyecto, más apoyo desde los inicios y más útil para la comunidad. ¿Es conveniente hacer un análisis participativo de la realidad o un autodiagnóstico? Esos pasos lo voy a saltar. Vamos a buscar la parte de aquí del procedimiento. ¿Ok? El procedimiento para el diagnóstico nos dice que debemos identificar el objeto de estudio, la comunidad, a quién nos estamos dirigiendo. Esta es la parte del objeto de estudio cuando ustedes se encuentran en la parte de la introducción. Si su proyecto es local, estatal o nacional, es a quién va dirigido, qué comunidad, cómo se llama donde vives, cómo se llama la colonia donde lo vas a realizar, cómo se llama el estado donde lo vas a aplicar. ¿Realmente piensas que a lo mejor lo vas a hacer en una parte nacional? ¿Ya analizaste si nacionalmente va a darte la cantidad de recursos o el tiempo que estás estableciendo? Imagínense que dentro del objetivo general yo coloque que voy a hacer un proyecto nacional y le pongo una temporalidad de 1 año. Si estamos hablando de una parte nacional, estamos hablando de miles de millones de personas. Cuando lleguemos a la etapa de gestión de proyectos y yo empiezo a distribuir los recursos, me voy a dar cuenta que no me va a dar el tiempo que yo especifiqué, porque es un mundo de personas. Por eso, una de las partes que yo les compartí era aterrizar la idea y que lo hicieran más local. Describir la situación en la que se encuentran, describir un área problemática del grupo a trabajar, violencia de género, falta de información, habilidades, falta de empleo, heces de animales, salud, etcétera. Tenemos millones de problemáticas generalizadas en cada una de las sociedades. Analizar la gravedad de la situación o problema y el interés que la comunidad tiene para solucionarlo, porque de ahí también van a ser un parteaguas. Yo identifiqué una problemática generalizada en mi sociedad, pero también tengo que identificar qué tan disponible está la comunidad para hacerlo. ¿Qué tanto han visto ustedes si la comunidad participa o es participativa para hacer una resolución de problemas?
Y adicional también tenemos la técnica para el diagnóstico y cómo vamos a seleccionarlas. Esto va a depender del objeto de estudio, del sujeto de estudio, del tiempo de investigación. El presupuesto disponible lo vamos a ver esta semana que viene y el equipo investigador lo vamos a ver esta semana que viene. Eso va a ser la parte importante. Me voy a regresar a la presentación anterior y vamos a ver entonces la parte de la gestión, de dónde nace la palabra gestionar. Realmente cuando hablamos de gestionar, hablamos de pedir, de solicitar, de adquirir. Necesitamos tener algo para realizarlo con lo que estamos pidiendo. La palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. ¿Qué se necesita para una correcta gestión administrativa? Tener el control correcto del proceso administrativo. Cuando hablamos de tener el correcto del proceso administrativo, hablamos de 4 etapas. Como se mencionó dentro de la sesión pasada, un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización u empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. El proceso administrativo se compone de 4 etapas elementales: planeación, organización, dirección y control. Para otros autores, dentro de estas 4 etapas exponen una extra. Muchos de los autores tienen la idea general de que el proceso administrativo que se generó a través de lo que fue Henry Fayol, lo que fue Adam Smith, que nos propone las partes del proceso administrativo, dicen otros, como McGraw-Hill, que se debe de tener una etapa de integración. ¿Y para qué sirve la etapa de integración? Ellos piensan que entre lo que es la etapa de organización y la etapa de dirección, debe de haber una etapa más que se llama etapa de integración. En esta etapa de integración exponen al capital humano. El capital humano es un factor primordial para que cualquier empresa u organización funcione de manera adecuada. Si nosotros no le damos la importancia que merece el recurso humano no va a ser productivo. El recurso humano va a pasar como en muchas empresas les pasa, va a haber mucha rotación de personal. A veces pensamos que la rotación de personal en las empresas es bueno. Cuando una empresa tiene mucha rotación de personal, quiere decir que la empresa tiene un problema. El problema no es el trabajador, el problema es la empresa. Porque si la empresa tiene a un personal bien adiestrado, tiene un personal bien capacitado, tiene un personal en un área laboral donde se sienta a gusto, tiene un personal donde se le incentiva, se le motiva, es un personal que va a ser productivo, va a ser eficaz, va a ser eficiente. Pero imagínense que sea un personal que solamente tenga un jefe y nos olvidamos del liderazgo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y una jefatura, la diferencia va a ser que el jefe solamente designa responsabilidades y el líder se preocupa por su equipo de trabajo. O sea, a modo de ejemplo, un jefe lo que va a hacer es señalar la mayor cantidad de errores sin proponer o sin decir cuáles son las áreas de oportunidad. Un líder va a señalar áreas de oportunidad, áreas de fortaleza y le va a exponer qué es lo que está pasando. Es algo que nosotros tenemos que ver innatamente y una forma empática de poder ponernos en los zapatos de la otra persona para poder diagnosticar cuáles son las áreas en que le está afectando o buscar por qué le está pasando. Esto permite también tener una plantilla laboral satisfecha y con condiciones igualitarias. Los objetivos. La primera etapa es la planificación. En esta etapa es donde se fijarán los objetivos a corto y a largo plazo y el modo que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinarán el resto de etapas. Vamos a ver este pequeño video, le voy a poner subtítulos porque no se escucha el audio.
no creo que sea el informante, pero no sabe nada sobre negocios. Sé que es importante para ti que todos reciban un primer préstamo, pero no lo sido fácil. Hay que entrar y verlos a los ojos cuando el papeleo es. En esta parte es muy importante lo que estamos viendo en pantalla. Hablamos de diferentes tipos de planificación que vamos a estar trabajando durante todas estas fases del módulo 23. Planificación estratégica. Realmente, ¿cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo para poder solucionar una problemática social? Planificación económica o financiera. ¿Con qué recursos vamos a trabajar? ¿Qué recursos financieros? Porque para poder obtener los recursos financieros de un proyecto o hacer un presupuesto inicial, necesitamos hacer la suma del recurso material, más el recurso tecnológico, más el recurso humano, multiplicado por la cantidad de meses del proyecto. Esto me va a dar un estimado de lo que yo voy a necesitar para cada una de las actividades y tareas que yo voy a especificar. Y la planificación operativa me va a servir para poder identificar cuánto personal yo requiero para poder trabajar con el proyecto. Estos son tres etapas críticas. En la etapa de organización, que es la segunda etapa, es el momento donde el gestor determina el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello, son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quién las va a liderar. Cuando hablamos de quién las va a liderar, pues lógicamente en este sentido, el líder del proyecto son ustedes. En ese momento, cuando lleguemos a la semana 2, ustedes van a convertirse también en la parte de gestor de recursos humanos. Es decir, vamos a hacer contratación de personal, tal como vemos en muchas plataformas como Indeed, como Job Rápido, como Computrabajo, donde solicitan, por ejemplo, tienen el nombre del puesto, auxiliar general, características del perfil, una persona de 18 a 29 años, soltero, con estudios de secundaria mínimos, valores, y ya le ponen responsabilidad, honesto, capacidad de trabajo en equipo, etcétera, y en qué etapas va a intervenir, o sea, cuáles van a ser las funciones que él va a realizar dentro del área de trabajo. Todas estas personas o estos recursos humanos, ¿para qué me sirven a mí dentro de la etapa de organización? Simplemente para tener la organización interna de mi proyecto. Y si hablamos de organización interna, hablamos de un organigrama. Y si hablamos de un organigrama, hablamos de jerarquía de puestos. Vamos a hablar sobre líneas de comunicación. Para esto nos va a servir un equipo de trabajo. Y cuando hablamos de liderazgo, que es la etapa de dinámica, que es la etapa de control del proyecto, en este caso es cuando intentamos que el personal posea una dirección y una motivación, es decir, que todos vayan en el mismo camino para el logro de los objetivos. En su caso quiere decir que resulte la posibilidad de poder acabar en tiempo y forma con lo que estamos estableciendo. Y en la etapa de control, cuando hablamos de la corrección de errores, vamos a estar hablando sobre estándares, hablamos sobre cómo vamos a medir cada uno de los parámetros que están cumpliendo nuestros trabajadores. En este caso, él o los gestores van a examinar si la planificación fue respetada. Si hablamos de la planificación fue respetada, hablamos sobre si los tiempos que establecimos fueron los correctos y si los objetivos fueron cumplidos. Para ello vamos a ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las no son acatadas. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para tener corrección en el diagrama de Gantt? Se llama metodología PERT o método de la ruta crítica. Van a ver que ustedes que en su segunda semana nos va a pedir un diagrama de flujo o flujograma. Lo que es el diagrama PERT nos sirve para identificar la holgura que hay en los sesgos de información, errores que dentro de la probabilidad estadística nos indica que tenemos más menos 5. Quiere decir que podemos tener más 5 días antes o 5 días después o hasta una semana para poder terminar con el proyecto, pero la holgura nos va a ayudar a identificar en qué tarea en específico es la que nosotros necesitamos invertir más tiempo. Y de igual manera les voy explicando cada una de estas etapas. Bien, terminamos los primeros 30 minutos de la sesión, vamos a desconectarnos y nos volvemos a reconectar para darle continuidad, por favor.